Buenos días, voy a dar inicio con la presentación de este reporte, titulado Investigación diagnóstica sobre violencia intrafamiliar y de género en el contexto de la pandemia COVID-19. Esta investigación se enmarca dentro de la asignatura de prevención de la violencia intrafamiliar y de género, presentado por Óscar Antonio Alvarado Escobar, con la ayuda de la tutora licenciada Magdalena Figueroa. Introducción. El objetivo de esta investigación es hacer un análisis sobre cuál ha sido el estado de la violencia intrafamiliar en tiempos de la pandemia de COVID-19 en el año 2020. Se realiza en el municipio de Tonacatepeque, en el Centro Escolar Presbítero Nicolás Aguilar, a padres de familia del quinto grado de la sección A, que se sirve en el turno de la mañana. La metodología utilizada en esta investigación fue, por la situación de pandemia, todo se ha hecho en forma virtual. Primero se buscó la información en el internet, luego se creó un formulario acerca de las variables a estudiar y el director del centro escolar ayudó enviando este link de Google Form en el grupo que él tiene de WhatsApp con padres de familia. Y fue de esta manera que se recopiló toda la información. Luego se tabuló la información y se ha hecho el análisis, el cual se presenta posteriormente. Se inicia haciendo un breve diagnóstico sobre la temática. En este se describen algunos elementos trascendentales sobre la violencia. Se hace definición de la violencia y los tipos de violencia que se viven en nuestra sociedad. Además, se pretende realizar una serie de preguntas con diversas variables, como lo son el género, masculino o femenino, la edad de los participantes, la zona de procedencia. Luego se contrasta con la información que se encuentra en internet sobre algunos estudios realizados sobre este tema de violencia de género. Definición del problema. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, pone en perspectiva lo que es esta problemática de la violencia y asegura que si una persona sufre violencia doméstica, puede ponerse en contacto con algún familiar, amigo o vecino o solicitar ayuda a través de una línea de teléfono creada por ese fin. En este contexto, nuestro país, el gobierno actual ha puesto a disposición de la sociedad diversos medios para que las personas que están sufriendo violencia en su familia puedan poner una denuncia. Ahora bien, si esto lo analizamos en un caso de pandemia, las cosas cambian, ya que según el estudio más adelante se va a ver, muchas de las personas tienen temor a poner una denuncia, más aún cuando ahora tienen que vivir durante tanto tiempo un tipo con su agresor, lo cual hace las cosas mucho más complicadas. Ahora se va a hacer una breve explicación de cuál es la población con la cual se ha trabajado esta investigación, el lugar en donde se hará, el municipio y el género. Tal como ya se dijo, esta investigación se está realizando en el Centro Escolar Presbítero Nicolás Aguilar, el cual está ubicado en el municipio de Tonacatepeque. Veamos cuál es el género de los participantes. Según los datos proporcionados por el director de la institución, son en total 47 participantes, de los cuales 31 son del sexo masculino y 16 son del sexo femenino. Las edades de ellos oscilan entre 30 y 40 años de edad. Y aquí presento el mapa del municipio donde se llevará a cabo este estudio. Ahora vamos a conceptualizar lo que es la violencia intrafamiliar. Vamos a definir primero lo que es la familia y cuál es el ámbito de socialización del ser humano más importante y que rige su personalidad y actitud. Podemos ver que la convivencia inicia en el hogar. Esto es muy importante ya que en ella se puede llevar a cabo el fomento de los diversos valores, como es el respeto. Si un niño respeta
Primero aprende en la casa y luego esto lo reproduce ya en su vida social. La OMS define a la violencia como aquel uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencias o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o, en todo caso, la violencia nos puede llevar también a ocasionar la muerte. Esta es una definición dada por la OMS. En este contexto, la Constitución de la República de El Salvador tiene un apartado acerca de la familia. Recordemos que durante el tiempo de la pandemia ha sido la familia en donde se han dado todo este tipo de violaciones de género. La Constitución dice que la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. El fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en igualdad jurídica de los cónyuges. La OPS menciona las causas de la violencia intrafamiliar. Él destaca en este caso tres, sin embargo hay más. Menciona que el agresor tiene una baja autoestima y por esta baja autoestima es que él está violentando constantemente a las personas con las cuales convive. También es una persona intolerante. Menciona cuál es el sistema patriarcal. Recordemos que el patriarcal viene del padre. Dice que el hombre es quien provee a su familia. Y cuando es el hombre que provee a la familia, entonces los demás miembros en ocasiones consideran que él puede hacer lo que él quiera, lo cual pues no debería de ser así. Y el machismo, tras el cual la familia masculina se siente con el poder de imponer su control sobre sus hijos y su pareja. Esto es bastante común en países de Latinoamérica. También hay patrones. Recordemos que los patrones son secuencias de cosas que estamos siguiendo, que en ocasiones el vecino dice es normal, vea, que suceda esto. Dice que en los patrones se da una repetición de patrones o conductas de violencia experimentados en el pasado por parte del agresor. En ocasiones el papá tal vez fue agredido, ¿verdad?, por su papá y esto viene en una cadena. Esta situación se repite de una generación a otra. Se ha dedicado un apartado acerca de la violencia hacia las mujeres y los niños. Aquí se encontró información acerca de Formosa en el año 2020. Ellos han dado diversas declaraciones acerca de la violencia intrafamiliar y de género. Ellos afirman que la cuarentena por coronavirus también ha sido caldo de cultivo para la violencia doméstica. Un informe de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz Formosa detalla que los casos se han incrementado en un 70% hasta el mes de agosto. Esto es lamentable que los casos de violencia intrafamiliar hayan ido en aumento. Los datos proporcionados por Formosa son los siguientes. El 60% de casos ocurren hacia las mujeres por parte de una familiar cercana. En el estudio vamos a ver que a los 47 que se les encuestó, estos datos son completamente ciertos. El 60% ocurre por un familiar muy cercano, que en ocasiones es el esposo. También la denuncia es de alrededor de 35 a 40 mensuales, y ese tiempo, en tiempos de emergencia, se han registrado hasta 100 al mes durante la pandemia, es decir, hemos traspasado las denuncias. Los casos se han incrementado en un 70% hasta el mes de agosto del año 2020, tal como se afirmaba en el apartado. También la violencia en la comunidad LGBTI ha sido bastante preocupante. Concavitrans menciona en sus redes sociales que los derechos humanos deben ser una prioridad en el mundo después de la pandemia de COVID-19, ya que según los estudios que ellos han hecho, han habido mucha violencia intrafamiliar a este sector tan importante de la comunidad. Además de la discriminación que ya vivía este sector,
Esto ha aumentado mucho durante esta pandemia. Según estudios sobre la comunidad LGTBI en nuestro país, muchos de ellos sufren una discriminación sistemática por la mayor parte de la sociedad. Esto por no aceptar las diferencias que cada uno posee. Y más aún en tiempos de pandemia que se está sobreviviendo con ellos. En alguna familia tenemos algún miembro de la comunidad, este sufre un mayor daño y violencia. Casos de violencia y la denuncia. Recordemos que la denuncia es uno de los factores muy importantes en este tipo de violencia. De acuerdo con la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Seguridad Pública, de enero a marzo de 2020, existieron 3.963.866 llamadas procedentes al 911, de las cuales las de seguridad representaron el 60.68% de tipo médico, es decir, personas que han estado enfermas, entonces han llamado. El 14.16% de asistencia, el 12.99% de protección civil, 6.69% de otros servicios y de servicios públicos de 0.88%. En específico, la tabla número 1 muestra los incidentes por los que se pidió auxilio en 911 en cuestiones de seguridad. Esta tabla se menciona a continuación. Ahora bien, las denuncias se presentan en un ranking de protocolo. Es dramático ver que en el cuarto lugar se encuentra la violencia familiar, con un total de llamadas de 170.214 llamadas. Esto es de enero a marzo del año 2020. Una gran cantidad de personas que han llamado que están sufriendo violencia en sus hogares. Sin embargo, según los estudios y lo que se encontró, al llegar las autoridades a la casa, por lo general se niega lo que ha sucedido, y esto por diversos factores. Resultados según la encuesta. Se hicieron 10 preguntas, sin embargo aquí solo vamos a presentar 3 de ellas, que son las más importantes. Se hizo la pregunta con quiénes ha convivido más durante la pandemia y se presentó los padres, abuelos, pareja, hijos y otros. De los 47 personas que han participado, 31 manifestó haber convivido con hijos, 10 con su pareja y 4 con los padres. Es decir, que el 21.28% ha manifestado que durante la pandemia ha estado con su pareja. Si nos damos cuenta, la mayor parte de violaciones intrafamiliares se dan entre las parejas. Pregunta 2. Durante la pandemia COVID-19, ¿cuáles son los problemas psicológicos y de salud emocional que ha enfrentado? Nos podemos dar cuenta que el 43%, que la gran mayoría, casi la mitad de la población encuestada, ha sufrido de ansiedad, seguidos por el 21% que manifiesta ha sufrido tristeza, el 15%, al igual que la crisis nerviosa y el estrés, y por último la soledad con 6. ¿Considera que ha aumentado la violencia contra las mujeres desde el inicio de la pandemia COVID? El 39 de los 47 encuestados dice que sí, lo cual representa el 83%. Si analizamos esto, 83% acepta que sí, que la mujer ha sufrido violencia durante este tiempo de pandemia, y solo 8 de los 47, que representa el 7%, pues manifiesta que no, ¿verdad? Puede ser que estos sean los agresores, que no aceptan que sí están ejerciendo la violencia hacia la mujer. Ahora bien, ¿qué hallazgos hemos tenido? Al hacer la consulta sobre si los participantes conocían de alguien cercano que ha sido víctima de la violencia de género, durante la pandemia hemos encontrado que el 57.5% afirma que sí tenía conocimiento de alguien que había sido víctima de violencia intrafamiliar. Esto es lamentable. También que el 42.5%
el cual representa a 20 personas de las 47 entrevistados, manifiestan que no tienen conocimiento de alguien que sufría violencia. En ocasiones los datos no son muy creíbles, ¿verdad? Porque se ha sufrido mucha violencia durante este tiempo. También se encontró que el 62% considera que son las mujeres las más vulnerables a sufrir violencia intrafamiliar. Si esto lo contrastamos con los estudios que ha hecho la Policía Nacional Civil, son muy ciertos. Muchas de las mujeres son vulnerables a que sus parejas con las cuales conviven la mayor parte del tiempo pues las maltraten. A veces se da, en ocasiones hay un maltrato económico, hay una manipulación hacia ellas también. El 15% considera que son los padres y los adolescentes los vulnerables, esto con 6 participantes. Pero el estudio que hemos hecho se ha visto que los vulnerables son las mujeres y no son los hombres. Conclusión. Se observa según encuestas que hay un alto grado de violencia durante esta pandemia, esta por diversos factores, pero que por ningún sentido deben ser tomados como válidos para que estos hechos se den. La violencia sigue siendo perpetrada por hombres que en esta pandemia consideran que han perdido su libertad, algunos que por estas circunstancias ya no podían salir a disfrutar tal como están acostumbrados. Recordemos que antes de la pandemia pues muchas personas sentían que tenían libertad. Ya cuando llegó la pandemia pues muchos se sintieron cohibidos de que no podían salir. Entonces tal vez algunos hombres pues piensan que esto es normal, ¿verdad? Que por el estrés que están viviendo ellos puedan violentar a su pareja, por lo cual no es recomendable. Casi la mitad de la familia entrevistada asegura que durante esta pandemia convivieron con sus hijos, su esposo o su pareja. Es lamentable que un gran porcentaje de los entrevistados aseguran que las mujeres son las que más sufren violencia intrafamiliar, pero muchos de ellos no han puesto la denuncia. Inclusive hay vecinos que saben acerca de la violencia que una mujer está sufriendo, pero no ponen la denuncia. También se ha perpetuado una violencia económica durante esta emergencia, a pesar que muchos hombres no estaban trabajando, pero siempre han recibido un sueldo, y esto a veces es como una manipulación hacia la esposa. También el 85% de los participantes manifestó que sí causó en algún momento de la pandemia un daño psicológico o físico a algún miembro de su familia. Lamentable. Algunas de las recomendaciones son las siguientes. Las instituciones pertinentes deben de hacer una campaña masiva en tiempos de pandemia para lograr que la violencia se detenga en los hogares salvadoreños. Lamentablemente, en los medios de comunicación no vemos que hay una concientización acerca de la prevención de la violencia en tiempos de la pandemia. Lo que sale o se ha hecho más común es dar más novelas, dar más películas para que la gente esté entretenida, pero no una forma de concientizarlo para que esto cambie. También es recomendable que el Ministerio de Educación debe de incorporar en su franja educativa una concientización sobre la violencia de género en su franja educativa de Canal 10, ya que solamente daban las clases pero no había un espacio para esta temática. A pesar de la pandemia se deben de buscar estrategias para disminuir el estrés y la ansiedad entre la población, los cuales han sufrido estos eventos. Se debe de limitar la información que transmiten los medios de comunicación masiva, sea esta televisión o internet, ya que las noticias falsas tienden a desinformar a la población, tal como hallamos en los hallazgos de esta investigación. La desinformación fue uno de los factores que hizo más violenta la estadía en el hogar, ya que se decide que los casos iban subiendo y había mucha desinformación, y esto ayudó para aumentar la violencia. Muy bien, este ha sido mi reporte. Agradezco mucho su atención. Hasta el día.